Hola, ¿cómo están? Espero que anden bien. Vamos a comenzar la clase cantando algo en sol mayor. Este es el sol. Vamos a practicar un poco el pentacordio, los 5 primeros grados de la escala de sol. Sol, la, si, do, re, do, si, la, sol. Bajo la subdominante. Do, re, mi, fa, sol. Lo mismo, pero voy a sensibilizar el cuarto grado para ir al quinto, ¿sí? Sol, la, si, do, re, do, si, la, sol, do, re, mi, fa, sol. Voy a cantar una melodía, es muy sencilla, quiero que la escuches y anda aprendiéndotela. Sol, fa, mi, re, si, do, re, sol. Ahora voy a repetirla y mientras yo la hago voy a señalar unos grados, ¿sí? Los grados, primer grado, segundo, tercero, cuarto, los grados, ¿sí? De armónicos. Mientras canto esta melodía. Sol, fa, mi, re, si, do, re, sol. Primero, quinto, segundo, quinto. Primero, cuarto, quinto, primero. Medio lío, lo vamos a ir repitiendo. Voy a sensibilizar el cuarto grado. Entonces, cuando yo cante el segundo grado, que es la, do, mi, lo voy a sensibilizar. Voy a utilizar el do sostenido para hacerlo efectivo del quinto. Así que ese va a ser efectivo. Cambia. Check. Ese va a ser un grado alterado, ¿sí? Sol, fa, mi, re, si, do, re, sol. Súper. Voy a cantar los acordes que están en esta progresión tomando como base la nota que yo canté. O sea que si tengo que invertir algún acorde en la posición de notas para que esa nota que yo canté me quede siempre abajo, ¿sí? Entonces voy a hacer la secuencia, hacela conmigo si querés. Sol, si, re, fa, la, re, mi, sol, la, do, re, fa, la, si, re, sol, do, mi, sol, perdonen en el cuarto, re, fa, la, sol, si, re. Súper. Si te es difícil, anda para atrás y volvé a hacerlo. Yo lo que voy a hacer ahora es cantar 3 tiempos. Entonces, por ahí tengo que sacar alguna nota de algún acorde para que yo pueda hacer los 3 tiempos. ¿Sí? Voy a hacer 3 negras por compás. ¿Mm? Sol, si, re, fa, la, re, mi, sol, do, re, fa, re, si, re, sol, do, mi, sol, re, fa, la, sol. Es el último. Otra vez. Sol, si, re, fa, la, re, mi, sol, do, re, fa, re, si, re, sol, do, mi, sol, re, fa, la, sol. Canta eso solo, yo te acompaño. Sol, fa, mi, re, si, do, re,
sol. Cambia, hace mi melodía, hace los tonos largos. Dos y sol, si, re, fa, la, re, mi, sol, do, re, fa, re, si, re, sol, do, mi, sol, re, fa, la, sol. Vuelve a cantar lo mismo. Si, re, fa, la, sol, do, fa, re, sol, mi, sol, fa, la, sol. ¡Súper! ¿Te animás? Sin nombrar las notas, a improvisar una melodía. Yo te voy a acompañar. Voy a hacer muchas veces esta vuelta. Y mientras yo canto este acompañamiento con las notas largas, improvisa una melodía. Si te sentís que cuesta improvisarlo, aunque sea cantar las notas de estos acordes y variar el ritmo. Esa es una primera forma. Y si te animás a meter una nota de paso, mete una nota de paso. Ya con eso estás haciendo, aunque sea una variación, que es una manera de improvisar. Entonces, las notas de los acordes, lo mismo que pero con otro ritmo. O repitiendo alguna nota. Si te animás, una nota de paso. Y si te animás a un poco más también. Es válido. Yo voy a hacer una, dos, tres vueltas. Así que tenés de última tiempo para que algo que no haya salido muy bien terminar de ajustarlo. Dale. Tú comenzamos. Un, dos. Y. Tú, 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 yam, 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 pa, 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 yam, pa. Bueno, esta experiencia espero que te haya movilizado a hacer alguna melodía linda y te voy a dejar algo. Te voy a pasar por una foto de WhatsApp la chacona en sol mayor de Händel. La chacona en sol mayor de Händel está sostenida sobre esta base y él compuso una melodía. Te voy a pedir algo. Esto sí es un trabajo para que hagas y me lo envíes la semana que viene. El otro día hubo confusión porque lo del canon, algunos no sabían si mandármelo o no. Si yo no aclaro nada, es porque no hay que mandarlo. Esto sí, quiero que me lo manden. Con un instrumento, puede ser un piano, una guitarra, ¿sí? Trata de que te permita cantar, pero quiero que lo hagas en un instrumento musical. Quiero que toques la melodía del bajo, sol, fa, mi, re, si, do, re, sol, ¿sí? Mientras tocas eso, vas a improvisar una melodía, sin nombrar las notas, como vos quieras. Si te ayuda a nombrar las notas, si querés nombrar las notas, nombrá las notas, pero no hace falta. Haces una vuelta improvisando una melodía y a partir de la segunda vuelta cantás la chacona tal cual la hizo Händel. Bien, si querés con nombre de notas, si, do, re, la, o si no, con la, o como te guste, ¿sí? Toda la chacona tal cual, cantás lo que escribió Händel mientras vos tocas. Entonces, una vuelta improvisás, las tres vueltas que son las que hizo Händel, y una o dos más improvisás vos para darle un cierre. Entonces, una,
tipo introductoria, las 3 que escribió Händel y una o dos más para darle un cierre con tu agregado. Ese trabajo quiero que te lo filmes y me lo mandes, porque quiero verte cantar y tocar al mismo tiempo las notas de acompañamiento, ¿sí? Puedes usar una mano en el piano o con una guitarra, ¿sí? El instrumento que te resulte cómodo, que te permita cantar al mismo tiempo. Eh, Creo que no me olvido de nada. Bueno, esto con respecto al trabajo que quiero que hagan para la semana que viene. Me lo envían al miércoles que viene. La semana pasada hicieron la experiencia del canon, de cantar de memoria el canon. No sé cómo les resultó, si pudieron hacerlo, si les resultó difícil, si les resultó fácil. Eh, Ese canon eh, es de Caldara, pero yo dije que está en el estilo de Lotti, porque Antonio Lotti fue un compositor italiano que tiene una obra muy famosa, el Crucifixus, creo que es para 8 voces, eh, en donde cada voz va entrando formando un intervalo de segunda, una disonancia, o sea, hay 8 segundas consecutivas. Creo que son 8 o 10, no me acuerdo bien. Va formando una disonancia inmensa hasta que de a poquito este, se empiezan a resolver esas disonancias. Este canon de Caldara es en ese estilo, mucho más sencillo, pero si percibiste ese do, re, mi ahí arriba que se empiezan a pisar, el fa, el sol y el la bemol, son dos momentos maravillosos del canon, realmente esas disonancias se disfrutan enormemente. Vale la pena hacerlo no leyendo, sino memorizándolo y tratando de cantar y oír lo que ocurre. Así que quería que eso lo disfruten, que lo hagan como experiencia. Lo de esta semana, lo de improvisar, sí, quiero escucharlos, quiero ver sus versiones. Por suerte, como ustedes lo prueban y lo graban, tienen hasta la opción de, si no les gustó, borrarlo y volverlo a mandar. Sé que con los videos a veces cuesta mandarlos por WhatsApp porque son pesados. Si ven que tienen dificultades, eh, asesórense con los compañeros. A veces pasa que por ahí hay algunos drive de Google o algunos sistemas para enviarme el archivo. Me mandan el link y ustedes lo suben a alguna red o alguna plataforma en la web y les ocupa menos memoria y eso es más fácil de pasar. También algunos de ustedes, a mí me pasa, están cargando mucho el celular con mensajes, videos, llamadas, links, aplicaciones. Entonces, cuando hay poca memoria en el celular, WhatsApp a veces no te puede enviar videos. Así que a veces conviene barrer y limpiar espacio. Perdonen que me mete con una cuestión técnica en una clase, pero es lo que estamos viviendo a diario. Busquen tutoriales en YouTube, cómo liberar espacio en el celular, cómo borrar cosas de WhatsApp. La verdad que hay cosas piolas que ayudan a poder trabajar mejor con los pocos dispositivos con los que uno cuenta, ¿sí? Bueno, vamos ahora a nuestro tema de la clase. La semana pasada traté de condensar en muy poco tiempo el ritmo, el metro y la forma. No hablé tanto de forma eh, ni de compás. Por ahí me detuve más a hablar de aspectos rítmicos, pero yo decía que esos 3 aspectos tienen que trabajarse a la par. O sea que cuando yo empiezo a enseñar las primeras células rítmicas, voy a tener que introducir la noción de compás y también introduciendo la noción de compás tiene que haber una noción de forma. Entonces, jamás enseño una figura rítmica, sino que enseño un par de figuras rítmicas que surgen de una célula, característica en alguna música. Yo sugerí empezar por las corcheas de A2 y la negra, el silencio de negra, luego la blanca, que en algún punto es como un contraste entre negra y silencio, o blanca, hay como algo en común y algo distinto en eso. Eh, a veces conviene introducir la síncopa de corchea negra corchea dentro del compás de 2 tiempos. ¿Por qué? Porque yo suelo, a la par que enseño estas pequeñas figuras, empezar a trabajar estas pocas figuras, trabajar con el compás de 2 cuartos. Yo sugiero empezar con un compás donde la negra es la unidad de medida. Con el compás de 2 cuartos les contaba que es más estable y más lógico para comprender, equilibrar, para poder dimensionar en el oído interno y eh, después el de 3 cuartos y el de 4 cuartos. El de 6 octavos yo nunca lo enseño en forma directa.
yo primero trabajé el compás de 3/4 y vi la noción y la sensación de compás ternario. En un momento dado enseño una melodía en 6/8, una música en 6/8, sin decir que es 6/8. Ellos perciben que hay algo ternario, pero que es más rápido. Chan, 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 chan. Entonces, esta idea de ternario, pero rápido, me sirve a mí para introducir la unidad de medida de negra con punto. Pero, por otro lado, la figura negra con punto tuvo que haber sido trabajada en el compás de 2/4, 3/4 y 4/4. Negra con punto corchea en el compás de 2/4, negra con punto corchea y negra con punto y 3 corcheas en el de 3, ¿sí? ¿Para qué? Para que yo esa figura ya la tenga en claro. Entonces, ahí yo tengo un elemento que es ternario, ahora es muy rápido para hacer 3/4, entonces tengo que pensar en una figura que se divida en 3, la figura se divide en 2, pero ellos conocen una que se divide en 3, que es la negra con punto. Entonces, fíjense cómo siempre parto de elementos que son ya conocidos por ellos. Nunca traigo el elemento nuevo de la nada. Siempre surge de la deducción, del análisis, de algo ya conocido. Entonces, trabajo la noción de negra con punto como unidad de medida y vemos que ahí ya la sensación, más allá de la división en 3, es que hay como una sensación de 2 tiempos a su vez. Entonces, 2 negras con puntos conforman el compás. Ahí explico el 6/8 con respecto al 3/4, que es lo mismo, no es lo mismo, y esta cuestión. Pero los elementos rítmicos, siempre lo mismo los métricos, la idea de que surgen de prácticas musicales en donde intuitivamente ya se preparó el tema. ¿Se acuerdan lo que hablamos en la primera de las clases? Y luego, en tal caso, comparándolo con elementos ya conocidos. Ese es un buen criterio didáctico para presentar temas. Vuelvo a la noción de forma que quedó ahí como en el tintero. Entonces, yo trabajo las primeras figuras dentro de células características, trabajo la primera noción de compás y empiezo a trabajar nociones de frase, miembros de frase o semifrase, pregunta-respuesta, repetición o diferencia. ¿Por qué? El tipo de comienzo, téticos, anacrúsicos, acéfalos. Si bien el cancionero en castellano, la música popular en castellano suele ser más bien anacrúsica, yo prefiero arrancar con el tético y después el anacrúsico, el acéfalo para un poquito después. Porque esas nociones de forma ayudan a percibir y entender qué ocurre con el metro. Porque no siempre fuerte, débil, ocurre de la misma manera. No se percibe a veces tan así, si es anacrúsico, si es acéfalo. Y por otro lado, las figuras rítmicas no se van a sentir nunca igual. 2 corcheas y una negra no son lo mismo si las 2 corcheas están al principio del compás o si las 2 corcheas son las últimas 2 corcheas de un compás y la negra es la del compás que sigue. Por eso digo que la noción de metro, de ritmos y de forma tienen que ir trabajándose a la par. No hablé mucho la semana pasada de esto, pero hay una gran escuela de enseñanza rítmica, grandes pedagogos musicales que han desarrollado muchas técnicas, recursos para el trabajo rítmico y son muy interesantes. Creo que lo mencioné, por ahí ya no me acuerdo. Está Chevet, que es este matrimonio francés que inventan el sistema silábico de ta, ti, ti, ta. Búsquenlo en internet, es muy interesante. Ellos además trabajan un sistema de dedos, eso creo que se los conté, que también está muy bueno, donde ellos a veces señalaban figuras con la mano para que los alumnos la lean, como si fuese una lectura a primera vista o haciendo variaciones, o los alumnos tenían que reconocer algunas figuras también auditivamente y señalarlas. Entonces es más dinámico para la clase. Hay otros sistemas muy interesantes de tarjetas. Tarjetas no con figuras, sino tarjetas con compases. O sea, una tarjeta que es un compás de 2/4, con una negra y una negra. Otra que es una negra y un silencio de negra. Otra que es 2 corcheas y 2 corcheas. 2 corcheas y una negra. Entonces, el profesor juega a armar frases con 4 tarjetas, en donde por ahí 2 son iguales y las otras 2 cambian. Entonces,
no solo hay una lectura rítmica, sino también hay una cuestión de construir la forma desde lo que se pregunta y se responde, lo que es igual y lo que cambia, que es muy interesante. El sistema de tarjetas es muy piola. Y también hay algunos profesores que he visto que trabajan en el sistema de las tarjetas por compás, pero también eh, le agregan las figuras, o sea, como que intercambian las figuras dentro de la tarjeta de compás. Eh, He visto en Chile una vez un trabajo muy interesante con niños pequeños, donde con unos, como si fuesen bloquecitos de madera, no sé cómo decirlo, como una ficha de dominó pero más largas, de madera, eh, se la daban a los chicos y con eso iban dibujando el ritmo a medida que lo reconocían. Le repartían en una caja 10 a cada chico, entonces ponían dos y eran dos negras y se le ponía otra ahí atravesada, eran las dos corcheas. Entonces iban, a medida que escuchaban, armando y desarmando mientras el profesor cantaba, haciendo reconocimiento auditivo, y ellos lo iban escribiendo, en vez de escribiéndolo con esos sistemas de esos bloquecitos, que es muy interesante. Eh, Carl Orff, el famoso compositor, también pedagogo musical, tiene un trabajo muy interesante, una línea muy interesante en el trabajo rítmico, investiguenla. Yo realmente no conozco tanto del trabajo de Orff, conozco muy poco, se lo digo con sinceridad, no me especialicé mucho en eso. Y Carl Orff eh, trabaja mucho con la palabra hablada en un comienzo, con rimas, diciendo rimas, frases a las que se le pone el pulso. Es un trabajo muy interesante. Aquí en la Argentina, María del Carmen Aguilar eh, tiene un trabajo muy interesante con el ritmo. Ella utiliza también la palabra y luego ella, eh, por ahí, si me llega a escuchar me mata lo que voy a decir, pero para mí, basada en algunos criterios poéticos, de rimas poéticas, conceptos de acentos y demás, de la poesía griega, un poco basada en esos criterios, ella eh, observa el ritmo como una combinación de células que son otéticas o anacrúsicas, y cómo las va combinando es muy interesante. Ellas saben que tienen ese famoso libro que es el de... Bueno, lo tenía por ahí a mano, perdonen. ¿Qué método para leer y escribir música? Algo así se llama. Son, antes eran 4 tomos, ahora se venden todos juntos, pero ella después publicó un quinto tomo que es como si fuese la edición didáctica para el profesor. Es muy interesante la propuesta rítmica de ella. María del Carmen Aguilar trabaja con todos los ritmos a una voz. Ella no hace polifonías rítmicas. Eh, Hindemith tiene un trabajo rítmico muy complejo, muy áspero, pero muy interesante. Hace unas combinaciones rítmicas muy complejas. Su música, la verdad que como compositor, tiene ese lenguaje complejo, digamos. Pero Hindemith, yo les contaba, nunca pide hacer pa pa pa, ta ta ta, sino que sugiere cantar, tocar. Y vuelvo a recordarles lo que dije la vez pasada. Traten de no anclar toda la práctica rítmica a tener que decir ta 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 o aplaudir. Combinen los aplausos con el canto, que los ritmos se entonen, aunque sea en una sola nota, pero la percepción auditiva es muy distinta. No es lo mismo un estudiante que haga pa que haga pa. Es otra historia, es otro mundo, se percibe distinto, se entiende distinto el ritmo. Eh, y como última sugerencia, a la hora de elegir las figuras que se van a enseñar, algunas células rítmicas, traten de tomar figuras, compases, eh, esquemas rítmicos que sean cercanos a la música, digamos que sea más corriente para los estudiantes. Y dejemos aquellas músicas que son más lejanas en la costumbre que tienen los estudiantes a la hora de escuchar música, para presentar algunos elementos que por ahí no sean eh, tan fáciles. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, no sé, por ahí en Finlandia el compás de 5 cuartos les es más natural a los finlandeses que a nosotros.
porque en el norte de Finlandia, en la zona de Laponia, hay unos ritmos que son en 5/4. En Bulgaria hay algunos compases que les van a resultar más familiares que a nosotros. Entonces hay alguna introducción de algunos elementos rítmicos que por ahí son más fáciles de presentar antes que otros. Por ejemplo, la birritmia entre 3/4 y 6/8 en casi todos los países latinoamericanos es más sencilla de entender y comprender, y posiblemente en España también, pero no tanto en el este de Europa, porque no tienen eso. De hecho, yo me acuerdo cuando estuve estudiando en Hungría, el compás de 6/8 es como una, digo, en el folclore, en la música popular, ¿no? En la música más tradicional de ellos. Entonces, consideren esto también, ¿sí? Como un elemento a tener en cuenta. Eh, la enseñanza de elementos melódicos. Clase de hoy larga, perdonen. Es así, es mucho. ¿eh? Eh, Se recuerda que una buena base para la enseñanza de los elementos melódicos se construye enseñando un repertorio de obras, o canciones, o fragmentos de canciones, de oído, cantándola en forma completa hasta que ellos la vayan aprendiendo, o por ahí enseñándola por frases. Enseñar una canción por frases, o sea que hago una parte, ellos repiten, ¿no? Permite un ajuste más puntual. Partiendo de ese aprendizaje de oído, y si ellos ya tienen alguna experiencia de leer algunas cosas, puedo hacer algo mixto. Por ahí parte está escrita y parte no está escrita. Parte está, yo les contaba otra vez, por ahí está puesto el ritmo pero no las notas. Entonces, por ahí puedo trabajar de forma mixta. Eh, o mediante o conectándolo a alguna improvisación que se haya hecho. Pero lo importante es esto, que el elemento melódico va a partir de ahí. No va a partir nunca de un profesor que llega y dice, bueno, estas son las notas. Vuelvo a lo que dije en la primera clase. Primero estuvo la música, luego estuvo la teoría. Entonces, primero hay un acercamiento intuitivo a la música y luego uno más consciente. Con la enseñanza de los elementos melódicos es lo mismo. Al principio, cuando no sepan ni una nota, tendrán que cantar canciones de oído. Y de esas canciones, de esas melodías, yo voy a extraer la nota que quiera enseñar. Es muy importante evaluar en esta primera etapa de enseñanza de elementos melódicos algunos criterios vocales y técnico-vocales. En algunos conservatorios hay una materia aparte, educación vocal, por ejemplo, acá en el Falla hay educación vocal. Pero yo les sugiero pensar que esa materia no está. No porque no sea importante, sino porque creo que en las primeras etapas de la enseñanza del lenguaje musical, si yo quiero enseñar elementos melódicos, tengo que cantar con los estudiantes. Y en ese cantar, si ellos no tienen experiencias vocales porque no las tuvieron en otros lados, tendré que pedirles que por ahí se pongan de forma más erguida, que tomen el aire en forma más profunda, hasta por ahí será necesario hacer algún movimiento con los hombros, la cintura escapular, el cuello, lo que ustedes con su intuición de músicos y de maestros van a ver, pero es importante que eso lo tengamos en cuenta. Un elemento muy importante que hay que cuidar es que el alumno pueda sostener un tono, o sea, que pueda dar una nota y sostenerla. Cuando se cantan canciones, el idioma castellano tiene muchas sílabas que a veces son cerradas. Me refiero que terminan con una consonante. Y mucha gente a veces tiende a hacer la vocal rápido, ir a la consonante y cierra un poco el sonido y no sostiene tanto el tono. Arroz con leche. Entonces, traten de oír eso y fijarse si ellos pueden sostener un tono. Arroz con leche. ¿Sí? No calar, o sea, sostenerlo sin que se caiga. Tratar de que acerquen su oído, su empatía con los compañeros, con el maestro, para tratar de unir con el timbre de su voz a la voz de los demás, para efectuar un buen unísono.
son elementos previos que hay que trabajar. Yo en una clase de audio 1, este año no porque fue un año muy particular, pero trabajo mucho grupalmente, tratando de que ellos, a veces hasta elijo yo, párate al lado de ella, párate al lado de él, cuando detecto que alguno está cantando en otro tono, ¿sí? El otro elemento que hay que desarrollar mucho antes de presentar elementos melódicos precisos como notas musicales y demás es la noción de contorno melódico y la noción de paso y salto. O sea que a veces ese contorno melódico da pequeños pasos o a veces da saltos. Así como te dije que para el trabajo rítmico la percepción corporal y el movimiento corporal son una gran ayuda, para el melódico en este momento también. La noción de estirar el brazo, subirlo y bajarlo para señalar el contorno melódico no solo te da una imagen kinestésica, o sea, no solo te da una noción que relaciona lo auditivo con una posición, que eso es una gran ayuda. Lo que yo oigo también está acompañado con una posición, eso es una gran ayuda. Pero también además a veces los gestos de subir y bajar permiten extender las costillas, que la cintura escapular está más disponible. Así que creo que es útil en esa primera etapa, no sé, si hago pasos, señalarlos, si hago saltos, señalar gestos más grandes. Eh, Así que todo eso está bueno. La enseñanza de los elementos melódicos no solo es la adquisición de las notas musicales, o sea, no solo es enseñarte las notas musicales, sino también su apariencia dentro de los giros melódicos característicos en un discurso musical. No es lo mismo un re después de un do o antes de un mi, al final de una melodía en do mayor como anteúltima nota, eh, como primer nota en una melodía en re mayor. O sea, los elementos, las notas musicales tienen que ser enseñadas también en giros característicos, en grupos melódicos característicos. Así como te decía que cuando vos elijas para trabajar el ritmo, el compás, elementos que sean más permeables a la cultura de los estudiantes, a la experiencia musical previa, yo sostengo que para enseñar los elementos melódicos conviene también primero trabajar con elementos diatónicos y dejar en una segunda etapa los elementos cromáticos, porque en algún punto también esto los vincula a lo que es más cercano a lo que ellos oyen. Obvio, siempre hay excepciones, pero es más cercano a la tradición cultural, por lo menos de los alumnos de la ciudad de Buenos Aires. ¿Te acordás? Las 3P: preparación, presentación, ¿sí? Y práctica. Es muy importante cuando yo voy a enseñar un elemento melódico ir preparando el oído para que intuitivamente lo haga, presentarlo, observarlo, hacer consciente ese elemento poniéndole un nombre y luego practicarlo y aplicarlo, ¿no?, en distintos ejercicios. Siempre el material surge de una canción o de una melodía. Se muestra la línea melódica, se pone atención a ciertas notas y se representan y luego se ubican en el pentagrama. Se sugiere un criterio en el orden de la enseñanza de las notas musicales que se adapte a las características de la música tradicional de cada país. Ahora les hablo de mi experiencia. Yo normalmente enseño el sol y el mi. Luego el do y ya obtengo la tríada. ¿Cómo enseño el sol y el mi? Con alguna canción que tengan el sol y el mi sonando varias veces en alguna parte. Hay muchas. Simplemente lo que era más agudo y grave, que por ahí son las primeras clases, ahora es tu, 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 tu. Bueno, ahora vamos a ponerle nombre a este agudo y a este grave. Sol, mi. Veo que no es una nota tan contigua, es un salto, lo represento en el aire y después lo escribo en el pentagrama. Sol, mi, do, o sea, después el do. Yo después trabajo el la, el re, y ya con esto tengo 5 sonidos, tengo la pentatonía.
Mi experiencia, y esto es una sugerencia que no es mía, no es un invento mío, hay muchos pedagogos musicales que han notado esto. Orff, se los dije, él también trabaja mucho la pentatonía, y Kodály también. Eh, Kodály es Kodály, ¿sí? Posiblemente sean los dos grandes métodos de enseñanza musical del siglo XX, el de Kodály y el de Orff. Eh, Kodály también trabaja mucho la pentatonía. En algún punto, eh, Kodály tiene algo a favor con la pentatonía, que además él fue etnomusicólogo, él recorrió todo su país y algunos países aledaños buscando música tradicional, y encontró que el cancionero más ancestral húngaro está muy anclado en la pentatonía. Aquí en la Argentina tenemos una región del noroeste donde también hay un gran repertorio pentatónico, y yo no conozco tanto, no lo conozco tanto. Hay algo de repertorio pentatónico también y de elementos pentatónicos en música del litoral y de los guaraníes. Eh, o sea, lo mismo también Paraguay, ¿no? El norte para el lado de Corrientes, Chaco, etcétera, etcétera. Eh, yo creo que la pentatonía, al carecer del fa y el si, o sea, del tritono, eh, permite una enorme seguridad interválica. Es mucho más fácil conseguir una seguridad interválica eh, con la pentatonía que con la escala mayor. Yo no introduzco la escala mayor tan rápido. Una vez que introduje sol, mi, do, la, re, ya tengo los 5 tonos, trabajo mucho la pentatonía. Porque cuando yo después agrego el fa y ya tengo un hexacordio, do, re, mi, fa, sol, la, ya tengo muchísimo repertorio. El hexacordio, hay mucho repertorio con el hexacordio do, re, mi, fa, sol, la. Introduzco notas por debajo, el la por debajo del el do, el sol por debajo del do, o sea que tengo la dominante abajo, tengo el do, el mi, el fa, o sea, hay grados que son muy estables eh, para ir conformando la idea de tonalidad. Y por último agrego el si por debajo del do, agrego el do de arriba, el si arriba, y ya con todos esos parámetros yo puedo ya hablar de una escala de do. Ahora voy a hacer como una especie de pausa, un parate, y les quiero contar algo con respecto a la escala de do. Pausa. Perdón, me fui a buscar agua. Siglo XI, Guido d'Arezzo, yo creo que es el padre de la didáctica musical, por lo menos en Occidente. Su trabajo es maravilloso. Él creó las notas do, re, mi, fa, sol, ¿sí? Además de eso, él también trabajó con y desarrolló la escritura. Él fue el que más desarrolló la escritura en el tetragrama. O sea, además de eso, él tiene la famosa mano guidoniana, que si la buscan en Wikipedia, en internet, la van a ver, que es una mano donde están señalados los tonos. Y él enseñaba un sistema que con una especie de regla mnemotécnica, vos te ibas señalando las falanges y ibas eh, mutando, se decía, ibas como, por así decirlo, transportando de un modo a otro. Eh, Terminó como de darle forma a la teoría de los modos que había por esa época, ¿sí? Realmente desarrolló una escuela, una forma de escritura, una teoría y una pedagogía. Realmente era alguien, creo que fue alguien muy de avanzada. Y lo que hizo quedó, porque el ut, re, mi, fa, sol, la que él inventó, quedó. Como toda historia está la historia oficial y la historia paralela. La historia oficial es que él se inspiró en el canto de San Ignacio, Utqueant laxis resonare fibris, inventó el do, re, mi, fa, sol, la, si, que él le decía ut, re, mi, fa, sol, la, el si no lo inventó, no estaba todavía el si. Eh, pero se sabe que en el Imperio Otomano, piensen que en el siglo XI, XII, XIII, X, el Imperio Otomano era un imperio muy importante. Tenía también una pedagogía musical donde utilizaban sílabas para representar los sonidos y eran medio parecidas. Entonces,
O está la versión de que se inspiró en el canto religioso una noche cuando se fue a rezar, o la versión de que ya circulaban prácticas de cantar el sonido poniéndole un nombre. Esto me parece que es un elemento trascendental de entenderlo. La práctica de la asimilación del sonido poniéndole un nombre. Esto lo inventó Guido d'Arezzo. O sea, él al sonido le da un significado al ponerle el nombre ut, re, mi. Ese significado él lo va a tomar de un himno, que es el utque antlaxis resonares iris mia. Bien, cada verso empezaba con un grado distinto. Ut, re, mi, fa, sol. Entonces, ¿qué pasó? Una canción te permitía memorizar las notas. Eso es una cosa que es desde lo pedagógico maravilloso. Y fíjense que varios siglos después yo vuelvo a decir lo mismo. Tomemos los elementos melódicos a partir de canciones, porque es mucho más significativo y lo recordás mejor. Entonces, él tomó de una canción, un himno, eh, los grados ut, re, mi, fa, sol, la. El si, no, eran 6 grados. Solamente con esos 6 grados, él ya tenía la posibilidad de cantar todos los modos. ¿Por qué? Porque algunos modos empezaban desde ut, otros empezaban desde fa, otros empezaban desde sol. Simplemente se invertían las notas. Y además él hacía una cosa que se llamaba mutación. El semitono mi, fa, que es el único semitono, lo mutaba en otra posición. Yo lo voy a hacer medio rapidito. Póngale pausa, ¿sí? Ut, re, mi, fa, mi, re, mi, fa, mi, re, ut, re, mi, fa, sol, mi, fa, mi, re, ut, ¿sí? El último le pifié. Mi, fa, mi, re, ut. Ahí está mejor, ¿sí? Perdonen. Eso se llamaba mutación. Él lo que hacía era construir con el nombre un significado al sonido y también una interválica, en donde cada sonido estaba asociado al otro con un determinado intervalo, a veces mayor o a veces menor. Y eso él le permitía lo que nosotros llamaríamos transportar, sensibilizar una nota, cambiándole el nombre y a partir de ahí construir la escala nueva. No sé si lo entendieron, por ahí estoy yendo rápido. Ese sistema de Guido d'Arezzo empezó a propagarse en muchos monasterios europeos. Y la tradición de la enseñanza musical desde el siglo XI empieza a aplicar ese método. Después le agregan el sí. Después hay toda una discusión si el sí es por San Juan, Sanct y Juan sería, ¿no? La J era una I. O si viene de otro lado. Y después está lo de la modificación del ut por el do. Esto sí se sabe, yo no me acuerdo, era un músico italiano el que le cambia el ut por el do. Otro cuento es que do es por domine, que es Dios en latín, pero bueno, hay como varias versiones. Esto en la antigüedad pasaba. La cosa es que en algún momento dado se empieza a operar la práctica del do, re, mi, fa, sol, la, si, etcétera, etcétera. Son los nombres que ustedes conocen. Bien. En un momento dado, cuando la música se hizo muy compleja y habían mutaciones y se cantaban polifonías, a veces pasaba que una cuerda en la polifonía mutaba antes que otra. Para simplificar la lectura, por ejemplo, unos se hacían ut, re, mi, fa, mi, re, ut, re, o do, re, mi, fa, sol, fa, mi, y la otra iba sol, la, si, la, mi, fa, mi, re, haciendo una segunda voz. Entonces, claro, ahí ya mutaba. Y por ahí la otra que no tenía esa alteración seguía sin mutar. Entonces, en algún momento ocurría que la misma altura era nombrada con dos nombres distintos. Y eso provocaba un poco de confusión. Eso hizo que en algún momento en Italia, más o menos alrededor del 1600 y algo,
se modificara la práctica del solfeo, que es nombrar el sonido con una sílaba, y se dijo, a partir de ahora, todo lo que esté en clave de C, que ese es el nombre que tenía la nota que ahora le decimos nosotros do, ¿ok? Que todo lo que está en clave de C lo vamos a fijar y va a ser el do. Y lo que esté en clave de G, o sea, el sol nuestro, se va a llamar en forma fija, como en el do, sol, punto. No se muta más, no se cambia más, se van a nombrar las notas fijándolas en do. Eso es lo que se conoce como el solfeo fijo. El otro se lo conoce como solfeo relativo. Se desarrolla en Italia, viaja a España y viaja a París. No sé muy bien en qué orden, si pasa por España y después va a París, o si de Italia va a París y después a España. Los únicos tres países europeos, que no es en la totalidad del país, es en el Conservatorio de Roma, en el Conservatorio de París y en el Conservatorio de Madrid, enseñan el solfeo en forma fija. Alemania, Suiza, el este de Europa, Inglaterra, tienen el sistema de las letras, y Alemania no tiene una gran tradición de solfeo. Y el este europeo, el imperio austrohúngaro tampoco. Inglaterra tampoco. Sí lo desarrolla más, sobre todo Italia. Francia, pero más Italia. Va a ser recién en el fines del siglo XIX, que en Inglaterra John Curwen, que era un pastor, que además fue también profesor de música, eh, inventa un sistema que lo toma medio de Guido d'Arezzo, lo de volver a decir do, re, mi para el primer grado de la escala mayor, el segundo grado de la escala mayor, sin importar la tonalidad. Eso se llama solfeo relativo, o sea, do, re, mi van a ser los tres primeros grados de una escala mayor sin importar la tonalidad. Él además inventa unos signos manuales, eso es algo que es maravilloso. Búsquenlos, están en internet, están en todos lados. Es maravilloso porque vuelve a la idea esta de la posición, una cinética así es, perdón, do, re, mi, fa.